you're acting shy, looking at the corner of your. Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas personas que siguen este canal. Nuevamente estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy vamos a tratar un tema de gramática básico, podríamos decirlo, pero por ser básico no significa que es menos importante. Me refiero al tema del presente progresivo o presente continuo, ¿verdad? Present progressive or present continuous, which is the same, right? So, primeramente vamos a hablar de la función, para qué vamos a utilizar el presente continuo. We use the present progressive to talk about things that are happening now. Es decir, vamos a utilizar el presente progresivo para hablar de cosas que se están desarrollando en este momento. Recuerden, el presente simple es para acciones habituales, es decir, yo corro, yo río, yo juego, yo como, cualquier actividad que hacemos habitualmente. En cambio, el presente progresivo es algo que se está desarrollando en este momento, right now or now. Por eso, muchas veces cuando utilizamos el presente continuo o el presente progresivo, en inglés vamos a añadir la palabra right now, que significa ahora. Como siempre, para aprender una conjugación de un verbo, vamos a partir de los pronombres personales y, por supuesto, también ver sus tres formas, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Lo vamos a hacer de una manera muy simple y muy rápida, esperando a que les quede claro a todos ustedes. Primeramente, para poder conjugar correctamente el presente progresivo, pues por supuesto, vamos a repasar la conjugación del verbo to be. Muchas veces me preguntan los alumnos, ¿por qué es tan importante el verbo to be o por qué debemos estudiar el verbo to be? Bueno, el verbo ser o estar es uno de los verbos básicos. Y también otra razón por la cual estudiamos el verbo to be precisamente es esta, porque lo vamos a utilizar como auxiliar para formar otros tiempos del verbo. Puede ser el verbo to be o puede ser también el verbo have or has, que es el verbo tener, que lo vamos a utilizar como auxiliar para tiempos perfectos. En este caso, para el presente progresivo vamos a utilizar el verbo to be y después va a ir el verbo principal o el verbo que estamos utilizando, que está desarrollando la acción en gerundio, le llamamos en español, ¿verdad? La terminación del gerundio en español es ando, yendo, toso, cho. En inglés es mucho más fácil, la terminación del gerundio es ing. Vamos a ver también algunas reglas de la formación del ing en inglés para que quede más claro. Entonces, el verbo to be, ya todo el mundo lo sabe, es una de las primeras lecciones del inglés básico de cualquier idioma. I am, que se puede abreviar o contraer am, con el apóstrofe y la M. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, en el plural. We are, we're. You are, you're, or they are, they're. Estoy diciendo la forma completa y la forma abreviada o contracta. Recuerden que en inglés, en la forma de hablar, muchas veces se utiliza la forma abreviada o contracta. ¿Por qué? Pues porque es una forma más corta, más simple, más sencilla. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta. Puedes decirlo en forma completa, you are, pero realmente es más fácil decir you're, ¿verdad? Una sola palabra. O puedes decir completo, he is, y es más fácil decir his, más rápido. Vamos a ver los ejemplos que les estoy poniendo aquí en la pantalla. Dice, I'm texting my brother, right? Esa es en forma afirmativa. Vean, es el sujeto que es el pronombre personal o puede ser la persona. También a veces no comprendemos que el pronombre va en vez del nombre. Es decir, puede utilizar los nombres de las personas o de la persona o de las cosas y pues están precisamente diciendo el sujeto. Entonces, cuando ponemos el pronombre es porque ya hemos dicho antes el nombre, ¿sí? No se utilizan los dos, se usa o el nombre o el pronombre. Pero para la conjugación siempre tomamos los pronombres. Yo estoy texting my brother. Para hacerlo negativo le vamos a agregar el not. Vean, el not está justo después del verbo to be. I am not o I'm not en forma abreviada, I'm not
texting my brother or my sister. Segunda persona, you're buying speakers. Lo mismo, para eso es en forma afirmativa. Para hacerlo en forma negativa le vamos a agregar el no. Aquí recuerden que cuando estudiamos el verbo to be, nos enseñan dos formas de contraer o de abreviar. Podemos decir you're not o podemos decir you aren't buying headphones or whatever you want to buy or don't buy. He's using his tablet. Ese es en afirmativo. Él está utilizando su tableta. En negativo sería he's not o he isn't using his computer or his tablet o his cell phone, lo que sea. Vean ustedes entonces la abreviación en la forma negativa quedaría en la primera persona I am not, ahí sí no tiene otra más que una sola forma, pero a partir de la segunda, tercera persona del singular y también en el plural sería isn't y aren't, ¿verdad? Hay que tenerlo muy claro esto para poder conjugar correctamente pues el verbo to be y poder formar correctamente el presente progresivo. Siguiente ejemplo, she's filming with her webcam, o she's not, o she isn't filming with her phone. Estoy leyendo los ejemplos que están aquí en la diapositiva que estoy mostrando. Tercera persona, recuerden que es he, she, and it. It's starting now. It's not or it isn't ending now. We are feeling surprised or we are not feeling so embarrassed o lo que sea. Recuerden, los complementos pueden variar. They are listening, la parte que estamos viendo justo es lo del presente continuo, nada más del presente progresivo. They are listening to a podcast. They are not, en negativo. They are not listening to music or they aren't listening to music. Cualquiera de las dos es correcta. Las dos son muy usuales, simplemente que en la primera a lo mejor estamos enfatizando más el not. Cuando decimos they are not, right? Como que el not lo subrayamos. Pero también podemos decir simplemente they aren't. Fíjense bien entonces, ya está la forma afirmativa y negativa, nos resta la forma interrogativa que también es muy importante porque es para hacer preguntas. Y en este caso podemos utilizar las preguntas en inglés, se pueden, por así decirlo, dividir en dos, yes or no questions o information questions. Aquí en la diapositiva que les estoy mostrando, primeramente está information questions. Son aquellas preguntas que empiezan por un pronombre interrogativo, cualquiera que sea, what, who, why, where, when, how, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. La estructura es muy sencilla. Va primero el pronombre interrogativo y después va a ir el verbo to be. A diferencia de la forma afirmativa, primeramente iba el sujeto, aquí va a ir primero el verbo, después el sujeto, el verbo to be, después el sujeto y después el verbo principal en gerundio con terminación ing y quedaría what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y la respuesta, si es afirmativa, pues, o más bien, estas no son yes or no. La respuesta es information. I'm watching a video, etc. Who is she texting? ¿A quién está texteando? She's texting her cousin. Why are they downloading that song? Why? ¿Por qué están ellos bajando esa música o esa canción? They are downloading it because they love it. Cualquier razón que ésta sea. Por lo tanto, dependiendo de qué pronombre interrogativo estamos utilizando, qué es lo que estamos preguntando, de esa forma va a ser la respuesta. En cambio, las yes or no question, ya lo habíamos dicho, son aquellas preguntas que exigen una respuesta sí o no y son más sencillas. Y simplemente la estructura es el verbo to be en presente, el sujeto o el pronombre personal y después el verbo en ing. Dependiendo del sujeto, va a ser el verbo que vamos a utilizar, el verbo to be. Por ejemplo, are you using your phone? Is he calling his parents? Are they looking for the light? Si la respuesta es que sí, yes, I am, or yes, he is, or yes, they are, dependiendo del sujeto. Y si fuese negativa, pues con el not. No, I'm not. No, she's not, or he's not. No, they are not, etc. ¿De acuerdo? Entonces, creo que está bastante sencillo, bastante claro. Espero que les ayude la explicación. Nada más restaría ver brevemente las reglas o algunas reglas de la formación del gerundio. Muy bien, entonces vamos a ver ahora brevemente algunas de las reglas del uso o la formación del gerundio en inglés, con la terminación ing.
Vamos a ver si se alcanza a ver aquí en la diapositiva que estoy mostrando. Dice, número 1, la E, cuando un verbo termina con la letra E, muda al final de la palabra. La E se vuelve muda al final de la palabra. Por ejemplo, se elimina la E y se agrega ing. Por ejemplo, en el verbo like, que termina con E, sería liking. En el verbo hope, hoping. Esa es la primera regla. La segunda regla, dos consonantes juntas. Dice, solamente se agrega la ing. Por ejemplo, en help, dos consonantes, helping. Learn, learning, etc. Ahí no hay mayor problema. Tercera regla, según aquí esta diapositiva que estoy mostrando. Vocal más consonante vocal más consonante. Solamente se le agrega ing. En el caso del verbo need, que es necesitar, quedaría needing, o explain, explaining. No hay ningún problema. En la número 4, cuando es vocal y más una y, atención aquí, solamente se agrega ing. Por ejemplo, play, playing, enjoy, enjoying. Es exactamente la misma regla general, que es agregarle ing. La 5, consonante más y. Si el verbo termina en consonante más y, igualmente dice solamente se agrega ing. Por ejemplo, en el verbo worry quedaría worrying, study, studying. Atención aquí porque ya terminé en y y a veces se nos hace raro, pero aquí dice la regla, nada más se le va a agregar ing al final. Entonces study, como se escribe con y, más ing, quedaría studying, right? O sea, suena como que si se duplicara la letra I, pero no, una es la Y y la otra es la I latina. Después, número 6, cuando termina en IE, atención, cuando el verbo termina en IE, se va a agregar YING. Por ejemplo, en el verbo die, que se escribe D-I-E, die, quedaría dying. La IE va a cambiar a Y y se le agrega ING al final. Dying. En el verbo, por ejemplo, tie, que también se escribe tie, quedaría tying. T-Y-I-N-G. Y esta también es importante, la número 7, cuando termina en consonante, vocal, consonante, se va a duplicar la consonante. Esta sí es, vuelvo a repetir, una regla muy importante de la formación del gerundio. Cuando la vocal en medio de dos consonantes, excepto cuando termina en W y en X. Debes repetir la consonante final y agregar ing. Por ejemplo, stop, stopping, plan, planning. ¿Ok? Entonces, pues es muy importante esa regla, porque hay muchísimos verbos que precisamente terminan en consonante, vocal, consonante, y normalmente cuando son de una sola sílaba se va a duplicar. Stopping con doble P, planning con doble N, chatting con doble T. Una muy común es get, el verbo get, consonante, vocal, consonante, getting con doble T, etc. Vamos a ver también verbos con dos o más sílabas. Eso del consonante, vocal, consonante es cuando es de una sola sílaba, pero cuando es de dos sílabas, atención, consonante, vocal, consonante, pero cuando dice vocal en medio de consonantes, última sílaba no es tónica. Cuando la última sílaba no es tónica, es decir, no lleva el acento, no se duplica. En el verbo visit, como el acento recae en V, no se duplica, queda visiting con una sola T. En el verbo abandon, también abandoning con una sola N. Pero si es de dos o más sílabas y el acento recae en la última sílaba si es tónica, también se duplica. Prefer, tiene dos sílabas, pero el acento recae en la última, entonces preferring con doble R, admitting con doble T. ¿Por qué? Porque es de dos sílabas y termina en consonante, vocal, consonante, y el acento recae en la última sílaba, admit. Entonces se duplica admitting. Espero que les haya servido pues esta explicación del día de hoy. Vuelvo a repetir, es un tema básico, pero es importante que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse al canal y no se olviden darle a la campanita también para que les recuerde cada vez que publico un nuevo video. Que tengan bonita tarde y nos vemos. Hasta el próximo video.
Adiós. Arrivederci. Acting shy, looking at the corner of your eye. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for.